modificación que hizo él hacia el compañero, o sea, es una modificación que vale la pena escuchar. Claro, la Corte, cuando lo puede hacer un análisis, ellos primero de todo analizan los hechos, qué fue lo que sucedió, escucha la parte y determina. Pero aquí hay algo grave, existe un problema de discriminación racial. El juez, cuando el que está analizando los hechos, determina que por la gravedad histórica que ha tenido la discriminación racial, este hecho en particular requiere de una sanción ejemplarizante. Y ustedes saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y la gran cantidad de judíos se mataron por el simple hecho de ser judíos. Pero también de los asesinatos que hubo en Estados Unidos e inclusive en África, refiriendo a los negros y a los blancos respectivamente. Entonces, una discriminación racial en pleno siglo XXI, el cuerpo considera que atenta gravemente contra la norma constitucional. Y de hecho también las diferentes declaraciones internacionales que se han dado de los derechos humanos, todo eso sirve para que el juez mire la gravedad del caso y por qué no debe de seguir defendiendo. Y eso tiene una sanción ejemplar en el sentido de que las diferentes otros tipos de casos lo miren como lo comparen y no se atrevan a cometer el mismo error que cometió el señor. Estamos hablando de un modelo de hecho, hay un trabajo sobre la parte que tiene mucho que ver con esta parte que ellos están hablando de discriminación racial. Entonces, ustedes como todo esto es un proceso social de gran alcance histórico como decían ellos, que bueno que ustedes se ven informando sobre cómo afectan todo el proceso sobre la sociedad. Ahora es interesante que va a resultar cuando tenemos a ver los conflictos en África, particularmente cuando hablamos de la patria. En los mecanismos que están establecidos en la Constitución Nacional para que puedan reclamar sus derechos. Si ustedes no reclaman, entonces los mecanismos que aparecen allí van a ser de la puerta. Y todo el mundo va a estar negociando sus derechos y usted siempre va a estar como manda a los perros cuando se van cruzados, porque en la vuelta de las piernas teniendo herramientas para usarlo. Otra pregunta, por el simple hecho de no haberlo dejado estar a la hipoteca, bueno, la tarjeta la declararon físicamente, pero si existe que la agredieron y lo mataron físicamente, o sea, eso es lo que estamos tocando. Claro, pero vamos a tocar en la tónica de lesiones personales. Dependiendo de la gravedad de la lesión, podrán ser simples o agravadas. La gravedad puede elaborar avances que el agravante son circunstancias que agudizan aún más la lesión. Por ejemplo, golpearlo, pero a la vez quitarlo de negro, pudiera ser un agravante en la lesión. Siempre, o sea, dentro de esta lesión es un agravante, porque la lesión, el golpe, la lesión, está motivada por un sentimiento racial, que lo hace aún mucho más agudo para la justicia. Es decir, que es una motivación extrema, más allá de un momento de decir intenso dolor. Existe una motivación clara, fija en la mente de agredir con el ánimo de causar enormes sacrificios. Pero obviamente ahí existe otro tipo de sanciones que van en el sentido más de lo penal. Pero la esencia de lo que queríamos transmitirles era cómo la Corte de Primera, Segunda e inclusive la Corte Constitucional amparaban el derecho a la igualdad y
y sancionaba justamente la acción. La acción en que queremos señalar era la discriminación racial. ¿Sí? Eso dice que, pero claro que hay sanciones de tipo penal. Claro que sí, y prueba de ello es dentro de las pruebas que aporta el demandante o el delante, el más relacionante, que uno de los un video que mostraba la acción. De hecho, el porqué de la sanción y la sanción es ustedes. Normalmente un juez pediría o sancionaría pedirá disculpas y daría una sanción netamente económica. Pero el tratamiento, todas las sanciones tan fuertes que inclusive ordenan cierre de actividades en barco por 2 años ya. Eso demuestra la gravedad desde la óptica de los jueces y del derecho de los hechos como tal, del caso particular. Ahí llegó la hora de fallar, tiene en cuenta tanto los perjuicios morales como los físicos y todo lo que lleva a las pruebas que van a comprobar de qué manera puede fallar después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo llegan al hecho de hacer tener un negocio 2 años y dar un salario mínimo y darle 50 pesos al anterior? Bueno, estos procesos se determinan de 2 modos. Segundo, primero, la gravedad del derecho que está tutelando. Nosotros tenemos distintas clases de derechos. ¿Sí? Nosotros tenemos derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la protección. Son muchos y están concentrados como fundamentales. Nosotros como personas tenemos derecho a ellos y absolutamente nadie podrá alejarnos de ellos. Existen otros tipos de derechos que son los económicos, sociales y los culturales. El derecho, por ejemplo, a disfrutar de un medio ambiente sano. Entonces yo pido a un juez que sancione a una empresa o a la comunidad correspondiente porque está contaminando el medio ambiente, porque yo tengo derecho a un medio ambiente sano. Pero eso se basa en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. El hecho de que yo decida formar mi propia empresa, no comparte mis derechos, pero son fundamentales. ¿Me explico? La gravedad del derecho que se esté sucediendo impondrá igualmente una sanción. Y dependiendo de qué tan grave sea el caso, en particular, igual la sanción se devuelve fuerte. Entonces, ¿qué hace el juez para fallar en ese sentido? Analiza primero la gravedad del asunto en cuanto a los derechos fundamentales que se están vulnerados, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la honra, las lesiones personales, pero también las sanciones económicas vienen por añadidura. Eso es lo que nosotros llamamos el derecho. Después del daño el pueblo que va a interés, si existe un lucro sustancial en daño emergente, eso cuando a mí me agrede, me dan una incapacidad. ¿Sí o no? Eso quiere decir que si yo trabajo durante esos días dejo de retirar dinero. El juez determinará a cuánto ascienden los montos de estas indemnizaciones, pero también determina si existen daños, perjuicios morales, psicológicos. Esto no son determinados, es una tabla que diga, ya es el contrato de dinero, entonces la tabla dice que son 20 salarios de gente. No, porque ese tipo de daños no lo podemos cuantificar. O sea, necesito una tabla que nos diga nosotros, si yo a él lo agrego verbalmente, la sanción, ¿cómo medimos ese daño? No. Pero existen unas prevenciones y esas prevenciones las instaura el juez dependiendo de
de la posibilidad económica que tenga el demandado o el presionado de pagar. ¿Qué aportan? El juez le dirá, bueno, ¿cuál es su ingreso? Demuestren cuál es su ingreso. Sí, exacto. Pero en particular con este negocio, que es lo que de donde se produjo el hecho concreto. Entonces terminarán solicitando el estado financiero del negocio y terminarán cuántos ingresos tienen, que están restables y sobre el trabajo que establecen una tabla económica. El número de salarios. Y un punto importante para resaltar referente a la tutela, ya que es un mecanismo de protección referente a la violación de derechos fundamentales, es que el juez tiene por lo menos 10 días hábiles para responder a la tutela. Pues de ahí vemos que una de las características principales de la tutela es que es inmediata, puesto que el juez tiene que priorizar la acción y no tardar más de 10 días para responder. Por 48 horas para poder entender. Entonces,